Bien, muy buenas otra vez. Vamos a continuar con la ocupación del pueblo, que es una etapa interesante de la historia. Decíamos que nos habíamos quedado en que las tropas fascistas estaban llegando a la población, los regulares carlistas y legionarios empezaban a subir por la barranca y el resto de la columna seguía por la carretera principal. Los 150 milicianos de la República que se habían quedado en el Castillejo a intentar proteger la población, entre los cuales no dije que había 8 o 10 cueveños, todos ellos con brazaletes rojos en el brazo para identificarse, salen huyendo hacia las pilas. Los guardias y carabineros que se habían quedado en las cachas Juan Blanco son eliminados con bombas de mano y finalmente las tropas entran en el pueblo. Dicen las crónicas que cayó alguna metralla en alguna casa de la barranca, metralla de aviación, por lo visto. Pero no hemos podido averiguar de qué aviación se trataba, si de la nacional o de la republicana. Pensamos que debe ser de la nacional, pero bueno, no está documentado. Suben los regulares y se encuentran muchas casas cerradas, la de toda la gente que había huido, y empiezan a abrir las puertas a culatazos como solían hacer en todas las poblaciones. Entran y roban todo lo que pueden, saquean las casas completamente. Mientras tanto, los carlistas van desfilando orgullosos la calle arriba con sus banderines y sus boinas rojas y van gritando manos arriba, bandera blanca. La gente lo que hace es que saca sábanas blancas por las ventanas y se agolpa en las puertas de las que estaban habitadas. Al parecer, al mando de estas tropas venía el capitán carlista Barrau, carlista requeté. Barrau era un capitán que venía con Redondo, había empezado en la Macarena matando obreros y continuaba su avance con las tropas carlistas de Redondo. En la calle Real, un moro entra en la casa de una anciana que se llamaba La Rana, no hemos podido averiguar su nombre completo, y empieza a revolver en un baúl el ajuar de la hija. La mujer se pone nerviosa, empieza a gritarle al africano y le empuja. Este le da un culatazo con el fusil y la deja en el suelo. Esta mujer moriría pocos días después a consecuencia de los golpes de este regular. Finalmente el grueso de la columna llega al Ventorrillo, se encuentran las defensas que habían preparado allí los republicanos, deshacen las alambradas y todo lo que tenían allí preparado, y el comandante Corrales entra en el pueblo. Según va avanzando se encuentra con Juan Blanco, al que conocía de su juventud, y se abrazan en la puerta de Juan Blanco. El comandante le dice a los moros que habían entrado que salieran y dejaran todo lo que habían cogido. Hay una comitiva de derechistas que va a salir a recibir a los militares, y entre ellos va a estar Juan Villarejo, que les dice que en el pueblo no ha habido ningún asesinato y que por lo tanto no hay que tomar ninguna represalia. Los militares le comentan que ellos son fuerza de ocupación y continúan hacia abajo. Hacen una reunión con los derechistas del pueblo en casa de Juan Duarte, y allí se intercambian impresiones y sobre todo información de lo que estaba ocurriendo en Ronda, puesto que la meta de esta gente era Ronda, en definitiva. Corrales le pregunta a Juan Blanco por su familia, porque su familia se había quedado en Ronda y había estado embolsada en la zona republicana, pero Juan Blanco no le puede dar muchas noticias porque no le dejaron viajar a Ronda durante el tiempo que estuvo controlado por el comité. Se va a hacer cargo del pueblo un grupo de falangistas y una dotación de la Guardia Civil, que es lo que hacían normalmente cuando ocupaban una población. Dejaban a estos grupos en retaguardias que aseguraban que en la población no hubiera ninguna revuelta, ningún problema. Las crónicas dicen que hubieron 2 víctimas ese día. Tras investigar mucho, creemos que podría ser el marido de la Torrejona y su primo Curro. El marido se llamaba Juan y su primo Curro, ambos de 65 años. Estos 2 hombres parece ser que fueron fusilados el mismo día que entraron las tropas en la cueva. Las casas que han saqueado los moros se van a quedar abiertas y así van a permanecer
los 5 meses que van a estar fuera sus propietarios. Esa misma tarde la columna militar entrará en ronda, previo a un bombardeo aéreo importante. Las tropas alemanas ya empezaban, la Luftwaffe ya empezaba a practicar con los pueblos españoles. Fue quizá uno de los primeros bombardeos aéreos que se dieron en la guerra civil. Habrá un pequeño contratiempo en el puente de las Ventillas, porque los republicanos habían puesto unas trampas explosivas que al final no detonaron, porque mataron a la persona que iba a explosionarlas, que por cierto era una miliciana portuguesa, pero fue acribillada y superaron rápidamente el puente de las Ventillas, donde ya habíamos explicado que los milicianos habían hecho una serie de guardias para proteger la zona, puesto que era estratégica. Finalmente entran las tropas militares en ronda, donde iban a defenderla unos 900 milicianos, carabineros y voluntarios, y finalmente estos tendrán que huir hacia Cartagena, donde se va a establecer el frente de la República. Se calcula que cayeron unas 60 personas en la toma de Ronda, aunque posiblemente fueran bastantes más. Entre ellos habrá un cueveño, Manuel Fuentes Niebla, de 26 años, y en los 2 días siguientes se fusilaron a 30 personas. En el casino se establece una cárcel donde van a ir a parar todos los sospechosos y van a sufrir torturas para intentar sacarles información sobre el enemigo. Además, los moros habían traído el tifus y otras enfermedades a la ciudad. Los días 18 y 19 se toma Arriate y Montejaque y queda cerrada la operación de Ronda. A Juan Blanco le habían comprado forraje para las tropas, forraje y grano para las caballerías, y el capitán que hizo el trato va a ser destinado a Canarias. Cuando Juan Blanco va a intentar cobrar esta deuda que tenía el ejército con él, se va a encontrar que no hay manera de encontrar al responsable, que como ya digo estaba en Canarias, y sabemos que en el año 1938 todavía andaba buscando las 5.000 pesetas que le debía el ejército español. Los frentes van a quedar establecidos en Cartagena, El Burgo, la zona del Chorro, y sabemos que en Serrato no llegaron a entrar los fascistas. Aquella mañana del 16 de septiembre pasaron de largo, no le dieron importancia al pueblo, tenían prisa por llegar a Ronda y lo dejaron. Serrato se quedó entre dos aguas, entre el frente del Burgo y la zona ocupada, que en este caso ya iba a ser la cueva. Serrato sería tomado una semana después por un simple grupo de falangistas que se presentó allí y se hizo con el pueblo. Al quedar la cueva en la zona entre dos frentes, en zona de guerra, pues es proclive a que hayan desmanes y golpes de mano, como de hecho hubo un ataque a la central de Cañamero por parte de los milicianos del Burgo, que bajaron y dejaron sin luz a la cueva y a Serrato, y esto supuso que se estableciera una dotación de guardias civiles en el pueblo de Serrato. A finales de febrero, las tropas de Redondo, o una columna de carlistas de Redondo, que volvía hacia Sevilla por Osuna, va a ser interceptada por un grupo de milicianos a 3 kilómetros del pueblo. No especifica la noticia dónde se produjo este enfrentamiento, pero pensamos que puede ser en la zona del Saltillo. De hecho, hay un paraje que se llama el Hoyo del Miliciano, donde pensamos que cayó un miliciano que era perseguido por las tropas carlistas. En este enfrentamiento cayeron 2 requetés, 2 tradicionalistas fueron abatidos por los milicianos del Burgo. Esta última acción hace que desde Ronda se envíe una dotación militar, una compañía del Regimiento Granada número 6, que se va a establecer en el pueblo. El 27 de septiembre va a recobrar su actividad el ayuntamiento, el nuevo ayuntamiento fascista con una gestora fascista, y cuyo alcalde va a ser Juan Blanco. El hecho de que Juan Blanco sea alcalde pues tiene mucho que ver con su amistad con Corrales, y como Corrales le había pedido al general este favor, y Juan Blanco pues se hace cargo de la alcaldía. La primera petición que va a recibir este ayuntamiento desde Granada va a ser
información de la afiliación de los maestros nacionales que había en el pueblo. Querían saber su conducta moral para seguramente depurarlos, como hicieron con la mayoría de maestros en España. Y la segunda petición va a ser la llamada a filas de todos los quintos de ese año, para que se incorporen a las tropas de Franco, le guste o no le guste. Pasan unos días y comienzan a volver algunos vecinos de los que se fueron 14. Algunos habían estado en el campo, no muy lejos, y regresan a sus casas. Se van a encontrar con que los nombres de las calles han cambiado, ahora tienen nombres de generales fascistas, se han quemado los libros de la biblioteca de Domingo y el yugo y las flechas está por todas partes. Esos días va a llegar al pueblo Ana Huerta. Ana Huerta, conocida como la niña del latero, era una chiquilla, no llegaba a 20 años, que había estado como enfermera con los milicianos en Ronda. No tenía nada que temer y por tanto volvió al pueblo. Sin embargo, pasados unos días, estaba lavando en el río, aparecieron dos falangistas y se la llevaron a empujones. Nunca más se supo de Ana Huerta. Se supone que se la iban a llevar a Ronda, pero a Ronda no llegó. Posiblemente la fusilarían en alguna cuneta. Este va a ser uno de los primeros crímenes de la represión en Cueva del Becerro. Además, los falangistas comienzan con sus diversiones. Le raparán el pelo a, por lo menos que se sepa, a dos mujeres en la cueva. Una de ellas era Joaquina, simplemente por ser hermana del niño Masco, que estaba huido en el frente de Cartagena, y la otra va a ser la niña Isidora, que por estar embarazada se libró de la costumbre de darles aceite de ricino para que tuvieran problemas digestivos y pudieran reírse mejor de ellas los falangistas. Se van a recuperar 846 fanegas de trigo que estaban en la iglesia, en el almacén de la iglesia. La iglesia, lógicamente, se va a limpiar, se va a evacuar, se van a reponer los santos y la primera misa se va a celebrar el 14 de octubre. Esta misa la va a presidir el capitán de la compañía de militares que estaba establecida en el pueblo. Saldrá en prensa porque va a ser una de las primeras misas de la zona ocupada y allí se darán discursos patrióticos. También comenzará en ese momento la costumbre del Rosario de la Aurora, que era una costumbre que consistía en que el cura y algunos feligreses iban por la calle a las 6 de la mañana, iban rezando, sobre todo para pedir ayuda a los santos en contra de la canalla marxista. Como todavía no ha llegado la obligatoriedad de juzgar a los sospechosos, se siguen cometiendo desmanes. Conocemos la muerte injusta que se comete en el joven Francisco Benítez Palacio, Curro Benítez, al que denuncia un guarda llamado Gaspar por haber sido rechazado años antes por la mujer de Curro. Los falangistas se lo llevan a la dehesa, lo hacen cavar su fosa en Alberquilla y allí lo matarán. Quedará medio enterrado, los cochinos de la dehesa, al ser montanera, lo van a desenterrar y sus hermanos, José y Rafael, después de pedirle permiso a los asesinos, irán y se lo llevarán al cementerio. Después de esto, los falangistas van a ir a por Domingo. A Domingo, que había sido bibliotecario, al enterarse de que van a por él, huye a la sierra. Entonces los falangistas lo que hacen es ir a por su padre adoptivo, y se lo llevan al calabozo. Y le dicen o le mandan un mensaje diciéndole a Domingo que si no se entrega, lo van a matar. Domingo finalmente se va a entregar y va a correr la misma suerte que Ana Huerta, va a desaparecer. Dicen que se lo van a llevar a Ronda, pero Domingo finalmente fue asesinado y nunca más se supo de él. Los falangistas siguen con sus investigaciones y preguntando a los vecinos que delatan a aquella gente que pudo hacer algo sospechoso durante el periodo de la República, y van buscando sobre todo a los ganaderos que secundaron aquellas huelgas que supusieron unas pérdidas económicas para los propietarios de los cortijos. Salvador Ramírez, de 27 años, un ganadero, iba a casarse y necesitaba dinero. Entonces decidió ir a Ronda a pedirle al patrón un dinero que le debía.
Su padre le aconsejó que no fuera, sin embargo él se empeñó y nunca más volvió. Su padre fue a interesarse a ver qué le había pasado y los falangistas le dieron la chaqueta de su hijo manchada de sangre. Es decir, Salvador también fue fusilado, en este caso parece que por intereses económicos, ¿no? Todas estas injusticias van a hacer que Juan Blanco abandone la vara de alcalde. Este hombre, aunque era de derechas, era una persona justa y humana, y no le parecía bien lo que estaba ocurriendo. Entonces le cede el poder a alguien que tenía bastante menos escrúpulos, como ya se verá más adelante, que va a ser Juan Duarte, que en este caso había sido el jefe de la CEDA, el responsable de la CEDA, pero que a partir de la ocupación del pueblo, junto a todos sus compañeros derechistas, van a pasar rápidamente al partido de la Falange. Se van a hacer todos falangistas. Durante varios meses se van a mantener los frentes, un frente de 300 kilómetros con escasas y mal armadas tropas de milicianos voluntarios sin apenas experiencia militar, y se van a aguantar, como digo, allí durante varios meses. Los coebeños huidos, los que no se habían alistado, estaban distribuidos por varios pueblos de Málaga como Alozaina, Junquera. Habían pasado el invierno prácticamente comiendo naranjas y trabajando en la aceituna. Los comités de estos pueblos los habían ayudado, les habían dado una mínima ayuda para poder subsistir. Ellos habían entregado su arma a estos comités y van a estar allí durante el tiempo que va a durar el avance de las tropas que va a ir conquistando poco a poco Málaga. Los que tenían familia se fueron directamente a Málaga, a la ciudad de Málaga. En Málaga se calcula que llegaron más de 200.000 refugiados de todos los pueblos que iban tomando los fascistas. Al no haber sitio para tanta gente, muchas familias se quedaban durmiendo en los soportales de la catedral y, como digo, la población de la ciudad creció exponencialmente. En enero, Queipo va a recibir un refuerzo de 10.000 italianos, 100 aviones y material de guerra, y se va a lanzar a conquistar estos frentes para imponerse militarmente a la figura de Franco, que estaba tomando relevancia. Entonces avanza por tierra con 3 grandes columnas y por mar con 3 cañoneros, con 3 barcos importantes también, uno de ellos alemán. Fuentes, Angulo y el Niño Masco, los del comité que habían huido en el coche del parador, consiguen reunirse en Málaga mediante unos anuncios en prensa, que es lo que hacía la gente en aquel momento para poder encontrarse. Ponían anuncios en los periódicos y finalmente juntaban a las familias y consiguieron juntarse en Málaga. Al 1 de febrero las tropas fascistas estaban ya a las puertas de Málaga. Málaga, la verdad es que no fue defendida por el gobierno de la República como debió hacerse. Hay historiadores que piensan que esto se debió a la cantidad de anarquistas que habían en Málaga y que el gobierno miraba un poco así por encima del hombro. Son hipótesis. El caso es que la defensa se abordó con unos 1.000 hombres, algo ridículo para la cantidad de tropas que venían. Ya digo, 10.000 italianos camisas negras que entran por el norte de la ciudad mientras bombardean, cañonean la ciudad. Los 200.000 refugiados que habían en Málaga comienzan a salir por la carretera de Almería, y esto va a dar lugar a uno de los episodios más lamentables de la guerra civil, donde morirán entre 3.000 y 5.000 civiles que van a ser bombardeados mientras huían por la carretera de Almería, una carretera que estaba entre la sierra y el mar. Van a ser bombardeados por la aviación, por los cañones italianos y desde la costa incluso por los barcos. Durante 3 días esta columna de civiles va a sufrir miles de bajas, situaciones dantescas, de niños, ancianos, van a quedar sus cadáveres en la carretera. Allí en la defensa de Málaga, defendiendo el puerto, caería un cueveño, Antonio Reyes Benítez, de 29 años, defendiendo el puerto de Málaga. En el pueblo, el ayuntamiento había empezado a subastar los bienes de los republicanos que habían huido. Por ejemplo, sabemos que el Ventorrillo y el Parador Chico, que eran propiedad de Diego Fuentes, salen a subasta y los compra un propio miembro de la gestora, que luego lo va a revender a terceros, en este caso una familia que luego va a estar muy relacionada con la guerrilla.
Los jornaleros ven que han perdido cualquier esperanza, con el agravante además de que sus hijos ahora pertenecen al ejército de Franco. El 6 de febrero va a caer otro coeño, en este caso José Martín Esquina, de 39 años, en la defensa del frente del Puerto del Viento, en el Burgo. Este frente, la zona serrana del Burgo, resistió bastantes meses hasta que fue tomado por las tropas fascistas. Los del comité consiguieron cruzar la carretera de Almería en el coche del parador, unos, otros en el tren, que finalmente tuvieron que bajarse porque las vías estaban cortadas, y consiguen llegar a Almería. Mientras tanto, Queipo, que ya era un locutor afamado, se acostumbraba a hacer alocuciones cada vez que había un avance militar, era un tipo bastante ordinario y bastante cruel en sus alocuciones. Pues como digo, cuando se estaba tomando Málaga, entre risas, le decía a sus colegas: Málaga ya no es roja. Los del comité y algunos otros llegarán hasta Almería. Desde allí se repartirán. Diego Fuentes y su familia seguirá hacia Valencia y luego hasta Cataluña, donde ostentará un cargo para el gobierno. Pepe Angulo, en cambio, con su familia se irán, después de estar en Valencia un tiempo, van a irse a Ciudad Real, cerca del frente de Córdoba, donde van a permanecer casi toda la guerra. Y muchos de los otros cueveños que consiguieron llegar a Almería se van a enganchar en Cartagena en los distintos batallones del ejército republicano y van a estar luchando prácticamente en todos los frentes de la guerra, pero sobre todo en la defensa de Madrid. Una vez que se ha tomado la ciudad de Málaga, Franco va a lanzar una serie de octavillas, miles de octavillas, desde aviones incluso, diciéndole a la población que pueden regresar a sus pueblos porque todo aquel que no haya cometido delito de sangre no va a ser castigado. Claro, él necesitaba que la gente volviera a sus orígenes para poder hacer los censos y tener controlada la población. Sobre todo lo que le interesaba en este momento era reclutar a jóvenes para sus tropas. Los coeños que estaban esparcidos por la provincia se quedan embolsados en la zona fascista y la verdad que no le quedan muchas opciones, no tienen alternativas, por lo cual deciden ir regresando poco a poco al pueblo. Según van llegando al pueblo, tienen que presentarse en el ayuntamiento para que las nuevas autoridades sepan que han vuelto. Ya en el puente Mandrés, según van llegando algunas familias, se encuentran con algunos vecinos que los insultan, le llaman rojos y cobardes. Llegan a sus casas, se las encuentran saqueadas, habían estado 5 meses abiertas, no quedaba prácticamente nada, y se van integrando poco a poco al pueblo. Algunos vecinos lo van delatando a la Guardia Civil y ya empiezan a funcionar las denuncias siempre verbales. No van a detener a nadie hasta finales de mes, cuando ya consideran que han vuelto casi todos a casa. Entonces van a hacer una serie de detenciones muy rápidas, casi todas de noche o por la madrugada, de forma muy violenta, muy rápida, para que no les dé tiempo de reaccionar. Y el día 24 de febrero van a estar detenidos ya los 36 mayores sospechosos del pueblo. Esos días van a llegar a la cueva 2 militares, 2 oficiales, 2 tenientes, el teniente Francisco Pesini y el teniente Francisco Mateo, que van a encargarse de los juicios que son obligatorios a partir de la nueva legislación militar. Van a actuar el primero Pesini como juez militar y el segundo Mateo como secretario del juzgado. El comandante militar del pueblo en este momento es el cabo de la Guardia Civil, que se apellida John Parr. Y como funcionarios del ayuntamiento van a actuar como testigos en los juicios 2 falangistas, puesto que el ayuntamiento en este momento ya es totalmente falangista. El jefe de la falange local va a ser Juan Duarte
y los dos testigos que van a actuar como funcionarios y como oficinistas además en el propio ayuntamiento van a ser José Becerra y José Romero. A estos dos les van a llegar las denuncias verbales de los vecinos que tienen algo que delatar de los sospechosos, de los que están detenidos, y van a redactar por su cuenta una serie de acusaciones sobre los detenidos. Como los presos no caben en la cárcel, puesto que es muy pequeña, se les encierra en la casa de la marquesa, que era bastante más grande, tenía un patio importante. Entonces Serafín Becerra, que era en ese momento el administrador de los marqueses, cede la casa para que se alojen allí a los presos. Los interrogatorios van a ser muy rápidos, en muy pocos días se va a interrogar a todos los presos, pero según hemos visto en los documentos, en realidad las declaraciones de los presos estaban prácticamente ya redactadas, porque las denuncias que les había llegado a estos oficinistas de la Falange especificaban lo que se suponía que habían hecho ya. Por lo tanto, las aportaciones que hicieron los presos, que además no tuvieron ninguna defensa ni ninguna posibilidad, estaba ya prevista antes de que hicieran prácticamente las declaraciones. Además eran preguntas muy reincidentes: dónde había estado, qué había hecho, y a la mayoría se les va a condenar por hacer servicio de armas, y la condena va a ser por rebelión militar, cuando la rebelión la habían hecho los fascistas. Esto es lo que se impone a partir de aquel momento, que se llama la justicia al revés. Se desplazaron los presos de dos en dos al ayuntamiento, donde se les tomó declaración. Según el criterio de los testigos falangistas, se carga más o menos las tintas en la declaración, poniendo anotaciones como peligroso marxista o no muy implicado. Estos comentarios van a suponer la diferencia entre la vida y la muerte de estas personas. Simplemente por haber hecho la guardia de parapeto, aquellas guardias que hicieron en los corrales o en el Ventorrillo, va a suponer que se les acuse de rebelión militar. Entonces se rellenan los formularios de rigor y se envían al gobierno militar, y los 36 presos van a ser trasladados a la cárcel de Ronda en un camión. Habrá uno de los presos que no podrá subir por sus propios pies, tendrá que ser ayudado por los compañeros, porque unos días antes había sufrido la paliza que le dio un guardia civil que era hijo del pueblo, que estaba destinado en Alcalá, y que vino expresamente a la cárcel de la Cueva, a la casa de la marquesa, a darle una paliza a este hombre, Antonio. Este guardia civil era conocido como el sargento Lozano, llegó luego a ser sargento, y era famoso por su crueldad, ¿no? El 9 de marzo de 1937 se va a realizar el Consejo de Guerra. La sentencia va a ser redactada muy lejos de Ronda por los jefes militares. Se hacía en Granada o en Málaga, sin conocer siquiera a los presos, sin haberlos visto personalmente, simplemente por los informes que le llegan redactados por los jueces militares, en este caso los tenientes de los que hemos hablado, firmados por ellos, porque la redacción había sido hecha por los falangistas, y en función a esto dictaminan las sentencias. Por la mañana del mismo 9 de marzo, cuando ya se había recibido la sentencia, un funcionario la lee y en ella expone que se condena a 22 de los presos a pena de muerte y a 13 a condena perpetua, y habrá también una absolución. Uno de los 36 presos va a ser absuelto, en este caso va a ser Juan Mellado, porque este hombre decidió, cuando se produjo el golpe de Estado, decidió marcharse al campo, porque decía que no quería tener problemas, y se pasó el verano en el campo, con lo cual fue absuelto a la hora del Consejo de Guerra. Los presos van a ser separados en dos grupos en la cárcel de Ronda, aunque ellos desconocían la sentencia, puesto que la sentencia no se les comunicó hasta el 15 de marzo. Estaban en dos grupos separados, podían sospechar, imagino que pensarían muchas cosas,
pero hasta el 15 de marzo no se les comunicó la sentencia. La comunicación se la dieron los propios tenientes, Pesini y Mateo, que fueron a comunicárselas y a pedirles que firmaran la sentencia. El primer grupo, el de los condenados a muerte, ninguno de ellos firmó la sentencia. Luego estos tenientes se fueron al segundo grupo a comunicárselo, en este caso sí firmaron, porque la comunicación era de cadena perpetua en este caso, será una condena perpetua para toda la vida en principio. El primer grupo, que se negó a firmar las condenas, lógicamente, es trasladado a capilla y el mismo 16 de marzo a la 1:15 de la mañana va a ser fusilado. Se le lleva al cementerio de San Lorenzo. Por cierto, el enterrador recuerda que cuando los vio llegar comprobó la sorpresa que traían los muchachos de la cueva, porque ellos pensaban que los trasladaban a la plaza de toros de Ronda y sin embargo se veían ahora en el cementerio. Pues aquello sería pues terrible, porque los últimos en ser fusilados tenían que trasladar en unas parihuelas a los primeros hasta la fosa y luego finalmente eran fusilados estos. O sea, una situación terrible. El segundo grupo va a ser transportado primero a la plaza de toros y desde ahí se les va a destinar a distintas prisiones, como va a ser el puerto de Santa María, aunque todos acabarán finalmente en Santoña, en el penal del Dueso, en Cantabria. Como vemos, un triste final y un caro precio para apenas 60 días de libertad que duró como efectiva la República en el pueblo. Aquellos 60 días de colectivización acabaron con este desastre para los vecinos del pueblo, ¿no? Aunque la República se va a mantener hasta 1939, en la cueva ya ha terminado la guerra. O sea, la guerra continúa en el resto de España, pero la cueva en la zona de Málaga ya se ha terminado. Y ahora allí lo que llega es un periodo terrible, que es el de la posguerra. Pero no para los paisanos que continúan combatiendo, van a estar toda la guerra en los frentes donde caerán muchos de ellos, en ambos bandos, tanto en el bando nacional como en el bando republicano. Van a caer muchos cueveños en prácticamente todos los frentes los distintos frentes de España. Cuando termina la guerra, los combatientes republicanos van volviendo al pueblo, los que han sobrevivido, y van a ir siendo apresados. Algunos se enviarán a las cárceles, la mayoría, y otros irán a trabajos forzados. Otros conseguirán huir a Francia. Serán internados en campos de concentración como el de Argelès, donde lo pasarán muy mal. Sin embargo, acabarán enrolados en las tropas de los aliados y lucharán contra el fascismo alemán. Hay que decir también que por lo menos dos de ellos acabarán muriendo en el campo de concentración de Gusen en Alemania. Hace algún tiempo ya, Antonio Heredia y yo pues llevamos investigando todo este periodo histórico y todos estos datos. Sobre todo Antonio ha recopilado muchísimos datos y hemos intentado recuperar la memoria de estos hombres y mujeres. En la actualidad disponemos de bastantes datos, gracias sobre todo a los familiares que no quieren que se olvide el sacrificio y la lucha de estos cueveños. Y con esto yo creo que vamos a acabar aquí esta serie histórica sobre la cueva. Quedan muchos temas, ¿no? Queda la historia antigua, queda la guerrilla, que es un tema también muy interesante y que estamos desarrollando en estos momentos. No descarto que en un futuro tratemos estos temas en este soporte gráfico, que es más cómodo que la lectura, lo entiendo perfectamente. Pero esto va a depender del interés que tenga la gente. Si no hay mucha visualización, la verdad que no merece la pena, y prefiero que el que esté interesado realmente se remita a la lectura, al libro que tenemos editado y donde se recoge con muchísimo más detalle todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues nada, muchas gracias de nuevo por su atención y hasta entonces. Siento en mí triste emoción, me voy sufriendo lejos de ti y se desgarra mi corazón.